El sonido de la guitarra que escuchamos en los discos es el resultado de una configuración entre la guitarra, el amplificador y posiblemente algún efecto. Entonces lo que vamos a hacer en este video es revisar algunas configuraciones clásicas de estos tres elementos. Vamos a empezar por el aspecto económico, ya que las guitarras y los amplificadores pueden llegar a tener precios realmente altos. Entonces, cuando hable de una marca y modelo en particular de guitarra, simplemente estoy hablando de las características generales de esa guitarra, independientemente de la marca o del precio. Por ejemplo, a estas alturas, cuando hablamos de Les Paul, de un modelo Les Paul, no necesariamente estamos hablando de una Gibson Les Paul de $3,000, sino de una guitarra que tenga un cuerpo como el que vemos en pantalla y que tenga una configuración de pastillas dobles, una hacia el cuello y otra hacia el puente. Pero esta guitarra, por supuesto, puede ser de cualquier marca y de cualquier precio. Para mayor información sobre este tema, tengo un video en mi canal que se llama Cómo comprar y escoger una guitarra eléctrica, que te puede servir de orientación. En cuanto a los amplificadores, tampoco es necesario gastar una gran cantidad de dinero. Podemos utilizar emuladores de amplificadores más costosos, más legendarios, más conocidos, que simplemente lo que hacen es simular el sonido que obtendríamos de esos amplificadores, pero sin tener el amplificador real. Entonces hay tres formas de conseguir esto. La primera es utilizando un software como el Guitar Rig, que es el primer producto que vemos en pantalla. La segunda es utilizando una unidad de efectos como el POD de Line 6, que es el segundo producto. Y el tercero es un amplificador que directamente me ofrece la posibilidad de tener estos simuladores de amplificadores más conocidos. En este caso estamos viendo un Roland Cube. Vamos a empezar por cómo conseguir un buen sonido de blues. Hay dos configuraciones clásicas. La primera es utilizar una guitarra de cuerpo semi hueco, como la que vemos en pantalla, que es una Gibson ES335 con dos pastillas dobles o humbuckers. Algunos guitarristas famosos por utilizar este modelo son B.B. King, Freddie King, Chuck Berry y John Lee Hooker. El amplificador que se utiliza normalmente con este modelo de guitarra es un amplificador de válvulas o de tubos, y un modelo muy común es el Fender Super Reverb, que es lo que estamos viendo. Para setear este amplificador podríamos empezar probando con los agudos en 5, los medios en 3 y el bajo en 4. Si su amplificador tiene presencia, podrían dejarlo en 9. También se utiliza una buena cantidad de volumen para obtener buenos matices. La otra configuración es utilizando una guitarra de cuerpo sólido, como una Fender Stratocaster con pastillas simples. Este modelo lo han utilizado guitarristas como Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Buddy Guy, Eric Clapton. Se utiliza el mismo modelo de amplificador que en la otra configuración, pero hay que tener en cuenta que como las pastillas son simples, necesitamos un poco más de bajos y de medios, por lo que ahora vamos a setear el amplificador con los bajos en 6 y los medios en 5. En cuanto a efectos, un pedal muy común en el blues es el Tube Screamer de Ibanez, que lo que hace es potenciar la salida del amplificador. Por lo tanto, si queremos un poco de distorsión, un poco de overdrive, necesitamos haberlo configurado así desde el amplificador antes del pedal, y luego el pedal lo que va a hacer es potenciar ese sonido. El rock tiene una enorme gama de sonidos, por lo tanto vamos a dividirlos en dos categorías: los sonidos limpios o sin distorsión y los sonidos distorsionados. Dentro de los sonidos limpios vamos a empezar con un tono clásico que fue popularizado por las bandas de rock británico en los 60s, o el British Invasion.
que es utilizar una guitarra Fender Telecaster como la que vemos en pantalla, que tiene un cuerpo sólido y pastillas simples, en combinación con un amplificador Vox AC30, que también lo podemos ver ahí, y por supuesto algunas de las bandas que utilizaron esta configuración fueron The Beatles, The Kings, los Rolling Stones por supuesto, o músicos contemporáneos como Bruce Springsteen o The Edge de la banda U2. ¿Cómo podríamos setear esta configuración? Empecemos por la guitarra. Vamos a utilizar el selector de la mitad, el selector de pastillas de la mitad, que activa ambas pastillas de la guitarra. Y una configuración para el amplificador podría ser con el volumen a la 1 en punto, los agudos a la 1 en punto también, los bajos a las 12 y la perilla del cut a las 9 en punto. El otro tono clásico limpio que vamos a revisar se popularizó a finales de los años 70 y 80, en donde se utilizaba una guitarra también de pastillas simples como la Fender Strat, en combinación con un amplificador que nos provea sonidos predominantemente limpios. Por ejemplo, podemos ver ahí un Roland Jazz Chorus, que era bastante común, y algunos de los músicos que utilizaron esta configuración fueron Andy Summers de The Police, Steve Stevens de Billy Idol y por supuesto Mark Knopfler de Dire Straits. En este periodo y sobre todo en la música New Wave se utilizaron una gran cantidad de efectos y pedales como el delay, el flanger, el chorus, reverb, etc. Si necesitas más información sobre estos efectos puedes ver el video que tengo en el canal sobre este tema. En cuanto a los sonidos distorsionados, vamos a ver dos configuraciones que son realmente clásicas en el rock y que definieron su sonido en los años 60. La primera es una combinación de guitarra Gibson Les Paul con amplificador Marshall y la segunda, la Fender Stratocaster con amplificador Marshall. Los dos máximos exponentes de estas configuraciones fueron Eric Clapton para la Les Paul Marshall y Jimi Hendrix para la Stratocaster Marshall. Empecemos por revisar el tono de Eric Clapton. Este tono, que es legendario, incluso se lo llegó a llamar con un nombre específico, le decían Woman Tone. Clapton utilizaba una guitarra Gibson Les Paul o una SG. Por supuesto, estas guitarras tienen pastillas dobles o humbuckers, y lo que hacía era poner la perilla del tono de su guitarra prácticamente en cero y ecualizaba su amplificador para que los controles del tono estén más allá de la mitad e incluso muchas veces llegaban a 10. Un ejemplo más moderno del uso de este tono es la canción Sweet Child O' Mine de la banda Guns N' Roses. En el caso de Jimi Hendrix utilizaba por supuesto una guitarra Fender Stratocaster en combinación con el amplificador Marshall y procuraba que el sonido o que la ecualización tuviera un poco más de énfasis en los bajos y en los medios y dejaba en la mitad de su potencia a los altos. Además de la distorsión que le proporcionaba el amplificador, Hendrix también hacía uso del pedal que vemos en pantalla, que se llama Fuzz Face, que es un pedal de distorsión, y también utilizaba mucho el pedal wah. Vamos a hablar más específicamente sobre el hard rock de los 80s y el impacto que tuvo Eddie Van Halen en su sonido. Dos características importantes dentro del sonido de Van Halen fueron su guitarra fabricada de forma casera y su amplificador Marshall viejo de los años 60. Al sonido de esta combinación se le conoció como The Brown Sound y desde entonces ha sido utilizado por innumerables guitarristas. Su guitarra tenía un cuerpo de estrato con pastillas dobles tanto en el cuello como hacia el puente y por lo general utilizaba la pastilla del puente. Este diseño tuvo una enorme influencia y pasó a ser fabricado por prácticamente todas las marcas de guitarra de los años 80, como Jackson, Ibanez, BC Rich, etc. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de guitarra de modelo estrato
pero con pastillas dobles en el puente. La perilla del volumen siempre va a ir al máximo de su potencia para los solos y a un nivel de 6 o 7 para los acordes o las partes rítmicas. En cuanto al amplificador, podemos utilizar cualquiera que tenga un buen nivel de ganancia y saturarlo al máximo, o en su defecto utilizar un pedal de distorsión como el Boss DS1. Van Halen también utilizaba dos pedales con bastante frecuencia, el MXR Phase y también un flanger. El sonido clásico del metal se inició en los 80s con el movimiento thrash. Vamos a poner como ejemplo el tono de James Hetfield de Metallica. En cuanto a guitarras, cualquier guitarra con pastilla doble en el puente sirve bastante bien. En cuanto al amplificador, se requiere algo con un nivel máximo de overdrive, o se puede utilizar un pedal de distorsión como el Boss Metal Zone. Un amplificador muy común en el metal es el Mesa Boogie, como el que vemos en pantalla. La ecualización clásica de metal es llamada scooped, en donde se sube al máximo el nivel de altos y bajos y se bajan los medios. En un ecualizador se vería como si estuviéramos formando una especie de U. Una pregunta que me llega todo el tiempo es: tengo tal guitarra con tal amplificador, ¿me servirá para tocar X género musical? De servir sirve, es que ese no es el punto. El punto es si el sonido que estás consiguiendo con tus equipos te gusta, te convence, te satisface. Y la única forma de saber eso es comparando el sonido que producen tus equipos con los que producen otros equipos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like por favor, compártanlo con todo el mundo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente.